participaciones porque quiero avanzar con este tema de anestesia. Ya las participaciones, ya en la siguiente clase nos ponemos al corriente. Les comparto la pantalla. Perfecto. Es que reaccione, como que se estuvo actualizando en la mañana mi computadora y ahorita como que no quiere trabajar, está cansada ya, igual que yo. Muy bien. A ver, el día de ayer estuvimos hablando sobre las características de la anestesia locorregional que nosotros realizamos en el consultorio y hablamos de una tablita, esa tablita, no, todavía no, por favor. Hablamos de esta tablita, la cual generaliza las 3 anestesias que utilizamos con mayor frecuencia. Sí, hablamos de la anestesia tópica, submucosa, y ahí vimos cómo va este tipo de anestesia. Y nos quedamos en... Pero hay alguien ahí que tiene su micrófono encendido. Okay. Hablamos de anestesia por infiltración y dijimos que también existe la de bloqueo nerviosos. ¿Qué diferencias hay aquí? Bueno, pues en que la de anestesia por infiltración tenemos un bloqueo de una zona más reducida. Sí, sí podemos lograr un bloqueo profundo dependiendo al nivel a donde avance nuestra aguja. ¿Sí? Entre más avance, pues el bloqueo es más profundo. Más superficial, pues más superficial va a ser la anestesia. En bloqueo nervioso nos extendemos un poquito más con el área en la que estamos anestesiando. Hablamos que de la submucosa, que en anestesias por infiltración tenemos submucosa, intraósea, intraseptal, intraligamentaria, intrapulpar. Hablamos de la submucosa, que está la supraperióstica y la subperióstica. Dijimos que prácticamente lo que la va a diferenciar es la ubicación hacia donde llega nuestra aguja. Estos 2 tipos de anestesia son submucosas, ¿sí? Y también les comenté el día de ayer que dependiendo la zona, es el nivel de bloqueo que vamos a tener. Si colocamos una anestesia submucosa en la zona, ya sea el tercio cervical, más o menos en las papilas, o tercio medio, a nivel del tercio medio, la raíz del órgano dentario que lo estamos colocando, vamos a tener completamente una anestesia superficial, pero si nos vamos a nivel de fondo de saco y avanzamos más con nuestra aguja, entonces vamos a tener un bloqueo profundo como tal. ¿Saben? Comenzamos con la anestesia subperióstica. Si se fijan, prácticamente la palabra nos dice, ¿qué pasa aquí? Aquí la anestesia se va a administrar debajo del periósteo. Nuestra aguja prácticamente va a atravesar periósteo. Este tipo de técnicas es sumamente dolorosa, ¿sí? Traten de evitar esta técnica. ¿Cómo van a descubrir ustedes si están haciendo esta técnica subperióstica, supraperióstica? Pues que la subperióstica, cuando ustedes avanzan y ya atravesaron el periósteo, ustedes van a sentir muy duro. Sí, sí va a haber avance de su aguja, pero va a ser un avance muy forzado. Entonces, quiere decir que ya atravesaron periósteo. Ahora, ¿es una anestesia adecuada? Pues sí, al final de cuentas sí sirve para lo mismo que una supraperióstica. La diferencia es que en la subperióstica, el paciente va a sentir mucho dolor. ¿Por qué? Porque estamos ocasionando un desprendimiento del periósteo. ¿Sí? Al mismo momento que nosotros estamos atravesando el periósteo, ya hay un ligero desprendimiento, pero no termina ahí, porque cuando nosotros comenzamos a depositar anestésico, hay mayor desprendimiento del periósteo y entonces el paciente le va a doler muchísimo, ¿sí? Subperióstica es efectiva, pero así como la supraperióstica, en la sección superior. En la inferior definitivamente no va a ser efectiva. ¿Por qué? Porque ya hablamos de la compactación del hueso, ¿verdad? El hueso de la mandíbula es muchísimo más denso, más compacto que el del maxilar superior. Entonces hay que tener cuidado. Digo, en ocasiones hay zonas en las cuales es accidental que en lugar de hacer una supraperióstica hacemos una subperióstica. De hecho, yo en ocasiones hasta la fecha me equivoco y no siento a lo mejor tanto esa resistencia, ese avance tan forzado y deposito anestético en subperióstico y cuando me doy cuenta ya sé que el paciente le está doliendo. Entonces,
pues si ya lo están depositando ahí, deposítenlo, o sea, no pasa nada, nada más que si háganlo todavía muchísimo más lento para que el paciente le duela menos, ¿sí? Yo les digo que yo en ocasiones me equivoco y ¿qué hago? Pues yo al final de cuentas termino con esa técnica, porque si yo ya atravesé el periósteo, ya deposité un poquito de anestesia, pues ya mi paciente ya lo incomodé, ¿sí? Ya le provoqué dolor, entonces, ¿qué hago? Ese poquito de anestesia que deposité, me espero un momento para que nos comience a hacer efecto y posteriormente, al momento que yo espero, comienzo a depositar anestésico de manera poco más lenta que de costumbre, ¿sí? Ya saben que aún así en todas las técnicas de anestesia hay que colocar el anestésico lento. Entonces, en esta todavía hay que colocarlo más lento. Si pueden evitar esta técnica, evítenla. Si ya de manera accidental atravesaron el periósteo y no se dieron cuenta, pues entonces háganla, pero nada más que sea más lenta el anestésico. Ahora tenemos la anestesia supraperióstica. A diferencia de la supraperióstica, si se fijan aquí, no atravesamos el periósteo. Si estamos antes de llegar al periósteo, entonces, ¿qué pasa? Al depositar nosotros anestésico en esta zona antes del periósteo, el paciente no va a tener incomodidad. Ahora, ¿por qué les dije que este tipo de técnicas de anestesia son más eficientes en parte superior a diferencia del inferior? Pues porque en inferior el hueso es más esponjoso. Para estas técnicas de anestesia, para nosotros tener un bloqueo profundo, necesitamos que el anestésico atraviese hueso, ¿sí? Atraviese el hueso completamente. Entonces, tanto en supraperióstica como en subperióstica. Pero en supraperióstica, la aguja no tiene que atravesar periósteo. A diferencia de la subperióstica, sí tendría que atravesar el perióstico. Por eso que les digo que si van a colocar esta técnica, que aseguren que no sea subperióstica o traten de por lo menos evitar a que hagan la subperióstica para evitar molestia al paciente. Y esta técnica es muy buena, es muy efectiva, la arcada superior, pero es completamente recomendada para tratamientos limitados. ¿Por qué? Porque esa técnica se limita a un área muy pequeña. ¿Podemos lograr un bloqueo profundo? Sí, sí lo podemos lograr, pero un bloqueo nada más de un solo órgano dentario. Entonces aquí ya, si ustedes van a trabajar en 2 o más órganos dentarios, pues olvídense de esta, de la supraperióstica. Si van a colocar, por ejemplo, nada más una resina, supongamos que en un segundo molar superior, pues entonces esta es una muy buena técnica porque nada más vamos a tratar un solo órgano dentario. Ahora, si van a colocar, por ejemplo, una resina en un primer molar superior, pues que dirán, bueno, el primer molar superior tenemos ese pequeño detalle de que una raíz no está inervada por el nervio alveolar posterior, ¿sí? Pero con esta técnica es suficiente para bloquear todo el molar. Entonces, esta técnica realmente tiene sus grandes ventajas. A ver, permítanme un segundo porque la voz se me está yendo otra vez. Un momentito. A ver, parece que ya. Esperemos que así sea, si no, pues ya lo llevaremos mal. Ok, entonces seguimos con la anestesia supraperióstica. Esta prácticamente es la técnica que malamente le llamamos infiltración local o puntos locales. De hecho, es incorrecto ese nombre, pero es como la conocemos, que vamos a poner un punto local. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos nuestra aguja, la insertamos, evitando atravesar el periósteo para evitarle la molestia al paciente. Entonces, esta técnica realmente es la más frecuente para dientes superiores, por lo mismo que les había comentado, el maxilar es muchísimo más esponjoso, a diferencia de la mandíbula, que es un hueso muy compacto. Entonces, ¿qué pasa? Que esta anestesia realmente lo que debe de atravesar es el periósteo
y la cortical, más no la aguja no atraviesa esa zona. El anestésico es el que debería de atravesar para tener un bloqueo profundo. Entonces, es por eso que esta técnica es más frecuente para dientes superiores, porque en esa zona de la arcada superior, el anestésico sí tiene realmente la capacidad de atravesar tanto periósteo como cortical, ¿sale? Y tener ese bloqueo profundo. Así es que su tasa de éxito es sumamente elevada. Nada más, ojo, esto es nada más para anestesiar un solo diente, sí, cualquiera de la arcada superior, pero se limita a un solo diente. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, si ustedes van a colocar una resina en un primer molar superior, yo ya les había dicho que si yo haga mi nervio alveolar superior posterior no nos inerva la raíz mesiovestibular, si ustedes quieren bloquear el tronco completamente, ¿qué van a bloquear? Esos 3 molares, con la excepción de esta raíz. Y tendrían que colocar un refuerzo de la de alveolares medios para tener bloqueado completamente este molar. Entonces, si nada más van a trabajar con este solo molar, pues eviten seguirse a ese tronco, ¿sí? Ahí hagan una supraperióstica. La supraperióstica en fondo de saco les va a bloquear completamente en totalidad su primer molar superior. Entonces, ahí hay una manera de evitar 2 o más piquetes, 2 o más inyecciones. Nervios anestesiados, pues los ramos terminales mayores del plexo dentario, ¿sí? Si queremos anestesiar un solo diente, pues va a ser su ramo terminal al diente correspondiente. Son zonas anestesiadas, pulpa y raíz dentaria, periósteo bucal, ¿sí? Porque acuérdense que el palatino, acá definitivamente no alcanzamos a tener bloqueo. Si quieren ustedes bloquear la zona palatina, pues entonces van a tener que colocar otra inyección en la zona palatina a nivel a donde ustedes van a realizar el tratamiento, ¿vale? Tejido conjuntivo y mucosas también es otra zona de las anestesiadas por esta técnica supraperióstica. Ahora, indicaciones. Para las indicaciones de esta técnica supraperióstica, tiene que ser en dientes superiores. Si cuando el tratamiento que ustedes van a realizar se limita a 1 o máximo 2 dientes, yo les recomiendo que nada más sea 1, porque 2 dientes en ocasiones no es tan grande el área que nos anestesia, generalmente es un diente. En ocasiones sí son 2, dependiendo del entrecruzamiento de nervios, de terminaciones nerviosas que existan, pero generalmente se ve más reducido a un solo diente, ¿sale? ¿Qué van a agarrar de referencia? Pues el eje longitudinal del diente que van a bloquear, ¿sí? Van a irse completamente al eje longitudinal del diente hasta fondo de saco. Yo les decía, hay una diferencia en un bloqueo profundo o un bloqueo superficial dependiendo el área donde van a insertar su aguja. Si ustedes la insertan en fondo de saco, entonces su bloqueo va a ser completamente superficial de este diente. Si ustedes la colocan, si ustedes insertan su aguja aquí en esta zona de la encía o aquí más o menos en esta zona que viene siendo el tercio medio de la raíz, entonces van a tener un bloqueo completamente superficial, ¿sale? Entonces aquí es la diferencia en cuanto a al nivel donde van a insertar su aguja. Para que hagan un bloqueo superficial, tienen que agarrar de referencia a fondo de saco, lo que viene siendo prácticamente la zona apical de la raíz, sí, el extremo de la raíz, para que ahí logren definitivamente un bloqueo profundo. Anestesia otra indicación es para la anestesia de mucosa, por ejemplo, en procedimientos quirúrgicos, pero en una zona limitada. En ocasiones, ¿qué quieren hacer? Quieren hacer, por ejemplo, un curetaje y nada más quieren el bloqueo de esta zona de la mucosa, pues entonces a lo mejor pueden optar por irse a fondo de saco o pueden optar inyectar aquí a nivel del tercio medio de la raíz, más o menos a esa altura, como ustedes lo deseen, si nada más para tejidos blandos, lo pueden hacer perfectamente aquí a nivel de tercio medio. Contraindicaciones cuando tenemos un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio de esta zona, ¿sí? Cuando tenemos una agudización, ya comentamos anteriormente que su anestésico definitivamente no les va a hacer efecto, ¿vale? Entonces hay que agarrar otra vía alternativa dependiendo del tratamiento odontológico que ustedes van a realizar. Cuando tenemos hueso muy denso, hueso compacto,
sobre las raíces dentarias. O sea, en arcada inferior definitivamente está contraindicada este tipo de técnicas porque nuestro anestésico no va a tener la capacidad por nada del mundo de atravesar cortical. Ventajas, la tasa de éxito es muy alta, si se fijan, esta técnica es muy, muy exitosa, tiene un porcentaje de mayor al 95% de éxito en arcada superior. En arcada inferior definitivamente está contraindicada porque ni les va a hacer efecto por nada del mundo. Entonces, en arcada inferior ni se les ocurra, ¿vale? Sería pérdida de tiempo completamente. Otra ventaja, y la inyección es técnicamente sencilla, es muy, muy simple esta técnica y por lo general es atraumática. ¿Cuándo va a ser traumática? Cuando ustedes atraviesan el periósteo para convertirla de supraperióstica a subperióstica. Ahí sí es completamente traumática, es muy dolorosa cuando atravesamos periósteo. Ventajas, desventajas, que no está recomendada para zonas extensas, está limitada prácticamente a un solo órgano dentario. Aspiración positiva, el test, cuando ustedes realizan el test de aspiración, es muy poco frecuente que sea positivo, de hecho es un menor a un 1%, pero aunque sea el porcentaje tan pequeño, existe el que caigamos adentro de un vaso. Entonces, al tener ese riesgo, aunque sea mínimo, hay que hacer el test de aspiración. Alternativas, si ustedes no quieren colocar este tipo de anestesia, puede ser una intraligamentosa o una intraósea, aunque la intraósea es bastante traumática, que la vamos a ver en un momento. Entonces, en cuanto a la técnica de la anestesia supraperióstica, hay que seleccionar generalmente una aguja corta o a lo mejor hasta una extra corta de calibre 27 o 30. Si es corta, pues la podemos encontrar con mayor frecuencia en calibre 30, ¿sí? Aunque también cortas podemos encontrar 27. Son menos frecuentes, pero las podemos encontrar. Aquí no es problema. El punto de inyección es el pliegue mucobucal o fondo de saco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retraer o vamos a jalar completamente el labio superior para tener este campo abierto de visión. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, aquí debería ser el lugar de un canino, pero este no es canino, es primer premolar superior. De hecho, el canino no lo tiene, de este lado sí lo tiene, de este lado no, nada más tiene el primer premolar superior. Entonces, si se fijan, aquí prácticamente yo puse el dibujito de que vamos a anestesiar el primer premolar superior, por tanto nos vamos a fondo de saco que vaya directamente a este premolar. Lo que les decía, el punto de inyección es el pliegue mucobucal o fondo de saco o fondo de vestíbulo, es lo mismo, por encima de la región apical de la pieza dentaria anestesiar. Nos vamos a ir más o menos a nivel del ápice, vamos a introducir nuestra aguja más o menos calculando a que llegue a la zona apical. Referencias, pliegue mucobucal o fondo de saco, la corona y raíz dentaria. Así vamos a agarrar la corona del diente que vamos a bloquear, que queremos bloquear, para irnos al eje longitudinal, tanto de la corona como del diente, de la raíz, ¿sí? Del eje longitudinal del diente completo. El bisel siempre viendo hacia hueso. Aquí es donde yo les decía la parte del bisel. Acuérdense que anteriormente yo les dije que en el adaptador viene una flechita negra, ¿sí? O en ocasiones viene una flecha así en relieve, no, generalmente vienen negras, sí, en la mayoría de hecho sí es de color negro. Hay unas marcas que nada más se ve el relieve, pero está la flechita. Entonces, esa flechita que nos indica que este bisel está en esta zona, en la zona de la flechita. Entonces, esto nos ayuda para verificar dónde está el bisel. Y el bisel para todas las técnicas siempre tiene que estar viendo a hueso. Si se fijan, si ustedes meten su aguja así, con el bisel viendo para esta zona, viendo a la mucosa, no vamos a tener un bloque profundo. ¿Por qué? Porque ustedes estarían depositando su anestesia completamente en la zona opuesta a la cual debería de viajar el anestésico. Entonces van a tener un bloqueo completamente superficial. Ahora, si se fijan, este bisel sí está viendo hacia hueso. Aquí tenemos el hueso, aquí está el maxilar. A esto me refiero cuando les digo, el bisel tiene que estar viendo hacia hueso. Y eso yo se los voy a estar repitiendo una y otra vez. Bisel siempre viendo hacia hueso. Si ustedes ya insertaron su aguja y no se dieron cuenta dónde estaba el bisel porque no se acomodaron antes, no se fijaron, entonces tienen esta flechita.
¿sí? Esta flecha la pueden agarrar de referencia para ver dónde está el bisel. Esta flecha nos indica que el bisel está orientado hacia esta zona. Aquí está el bisel, aquí está la flecha. Entonces, ¿qué hagan? Su jeringa, busquen la flechita y también debería estar orientado hacia hueso esa flechita. ¿Sí? Es una manera de fijarnos dónde está orientado el bisel, que siempre tiene que estar viendo hacia hueso. Y para la forma supraperióstica, que no se sienta resistencia. Cuando ya nos fuimos por debajo del periósteo, vamos a sentir esa resistencia. La angulación tiene que ir de 20 a 25 grados, casi paralelo al eje longitudinal del diente, ¿sale? Cuidar que no se inflame la zona. Cuando ustedes insertaron casi en su totalidad la aguja, ojo, casi, ¿sale? Van a hacer test de aspiración y si es negativo, entonces comenzamos a depositar. Si es positivo el test de aspiración, vamos a verificar qué tipo de sangre es. Si es sangre venosa, pues esa sangre nos va a permitir tener visibilidad en el interior del cartucho y nada más se salen unos milímetros y vuelven a hacer test de aspiración. A diferencia de si es sangre arterial, van a tener que sacar toda su aguja y volver a quitar la aguja, a cambiar cartucho por uno nuevo, a montar, a ensamblar otra vez el arpón, a colocar la aguja, volver a insertarla en fondo de saco y volver a hacer test de aspiración, ¿sí? Definitivamente es más fácil. De hecho, yo caigo con mayor frecuencia en una vena que en una arteria, así es que eso pues es fortuna para nosotros. Yo rara ocasión me sale un test positivo con sangre arterial, pero sí con sangre venosa. Entonces, aún así, aunque sea aunque sea en una vena, pues al final de cuentas es un vaso y no queremos depositar anestésico dentro de un vaso. Entonces, si es negativo, comenzamos a depositar y verificamos que no se inflame la zona, ¿sí? Y ya una vez que hayan depositado lo que ustedes deseen, la cantidad que ustedes deseen de anestésico, vamos a esperar de 3 a 5 minutos para comenzar con el tratamiento, porque acuérdense que el periodo de latencia es de 2 a 4 minutos. Entonces, por lo menos hay que esperar 3 minutos, de preferencia 5, para comenzar con el tratamiento que ustedes van a realizar, ¿sale? Entonces, ¿qué hacemos? Hay que retraer siempre el labio, ¿sí? Para que su fondo de saco esté completamente descubierto. Porque, por ejemplo, hay retractores, ¿sí? Esos retractores de Minnesota que ustedes conocen. Si se fijan, si ustedes usan los retractores o si usan un espejo, no tienen ese campo abierto, así es que esto no lo hagan. Perdón, un momento. Entonces, lo ideal es que con sus manos, con sus dedos, jalen el labio completamente y ustedes tengan un campo abierto completamente. Porque, por ejemplo, si lo hacen con un retractor, ¿qué pasa? Que no ven esto. Y a lo mejor no ven, si se fijan, aquí tenemos venas y tenemos arterias que están muy visibles. Esas venas y arterias visibles nosotros las debemos de esquivar. A diferencia de este retractor, ni siquiera vemos ni venas ni arterias. Entonces no quiere decir que hayan desaparecido, quiere decir que no tenemos un campo abierto, no tenemos un campo visible y es probable que nosotras las atravesemos. ¿Sí? Entonces hay que abrir el campo, hay que jalar el labio superior, hay que jalar carrillo, lo que ustedes necesiten, pero la zona donde ustedes van a anestesiar tiene que estar completamente abierto, ¿sí? Así es que si ustedes sin temor, jalen labio, jalen carrillo, lo que ustedes necesitan para que su campo esté abierto y van a introducir su aguja hasta donde lleguemos más o menos a nivel apical de la raíz del diente que ustedes quieren bloquear, ¿vale? Hacemos test de aspiración, si es negativo, depositamos lentamente. Entonces tenemos perdón, dentro de las técnicas submucosas que ya vimos, también está la técnica intraósea, de infiltración, perdón, está la técnica intraósea. El problema de esta técnica, que es la colocación de anestesia dentro de hueso. Entonces, ¿qué pasa? Que son muy traumáticas estas técnicas. De hecho, la verdad es de que ni se hacen. Yo se las estoy presentando para que ustedes conozcan que existe esta técnica, aunque ya casi nadie la realiza por lo traumático que es esta técnica,
pero por lo menos que la conozcan. Esta sí ni de broma la vamos a realizar en la práctica, porque ya ahí influye el quitar hueso, y el quitar hueso, pues tenemos un riesgo completamente de llegar y perforar una raíz, ¿sí? De dar un llegue a la raíz si nosotros no cuidamos la profundidad a la que debe entrar nuestra gaze, por ejemplo, con la que podamos, o nuestro trépano, el cual nos ayuda a retirar hueso. Entonces, esta técnica nada más se lo voy a presentar para que la conozcan, pero la verdad es de que ya ha caído en desuso completamente. Esta técnica está recomendada para tratamientos en piezas así aisladas, no sé, cuando queremos hacer un tratamiento en un solo órgano dentario, y todas las demás técnicas ya fracasaron, pero les digo, la verdad es muy complicado que las otras técnicas fracasen. Si se fijan, aquí esta sí la hacen en arcada inferior. A lo mejor las demás técnicas fracasaron por falla, ¿sí? Por falla de la ejecución, y por eso deciden hacer una intraósea, porque en la técnica, en la arcada inferior, es la arcada más complicada para bloquear, por el hueso tan compacto, por si nosotros decidimos bloquear el nervio dental inferior, ya saben que hay un tramo muy pequeño, el cual está expuesto, que está antes de entrar al agujero mandibular, que es el que nosotros tenemos que agarrar para bloquear, y en ocasiones no lo agarramos, no es así. Entonces, esta intraósea que hay que hacer, pues tenemos que bloquear de una manera superficial antes de retirar hueso. Y si se fijan, aquí están metiendo prácticamente lo que viene siendo una fresa Gates de baja velocidad, o un trépano para hacer un orificio pequeñito. No hay que introducir mucho, porque si introducimos mucho y nosotros estamos cerca de una raíz, la podemos perforar, y entonces ahora sí, ya complicamos el estado del órgano dentario del paciente. Hasta lo estamos sentenciando a muerte, ese órgano dentario. Entonces es por eso que este tipo de técnica cae en desuso, por lo traumática que es, y por los riesgos que conlleva a perforar a la raíz del órgano dentario más cercano. ¿Vale? Pero pues esto la llegaban a realizar. Esta otra técnica, que es la anestesia intraceptal, aquí prácticamente donde se coloca, en los tabiques interdentales, en las papilas, y a nivel de las papilas, en cresta. Aquí realmente este tipo de técnicas generalmente los usan en la clínica de periodoncia, y si se fijan aquí, que ven, definitivamente el bisel está viendo hacia el lado opuesto. Todos los biseles tienen que ir orientados hacia hueso. Esta flechita nos indica que el bisel está aquí. Entonces, lo ideal es que esta flechita coincida con el labio, que esté completamente por debajo la flechita, para que sea una técnica adecuada. Y yo les digo que por eso a mí me gusta poner estas fotografías donde hay errores. También tengo videos donde hay errores, e inmediatamente los indico para que no realicen ustedes, no cometan estos errores que se cometen con mucha frecuencia. El simple hecho de no cuidar el bisel, que esté orientado hacia hueso, esto nos permite equivocarnos mucho y tener bloqueos demasiado superficiales. Esta técnica de intraceptal, que va prácticamente en la papila, les digo, es solamente para realizar tratamientos en tejidos blandos. No es un bloqueo profundo, es un bloqueo, completamente superficial, y es por eso que en ocasiones lo usan nada más en periodoncia, ¿sí? Para hacer algún curetaje superficial, para hacer un sondeo, por ejemplo, para evitar que el paciente tenga molestia. Es donde se realiza, y va en las papilas incisivas. Tenemos la técnica intraligamentaria o intraligamentosa. Esta técnica va directamente la inyección en el ligamento periodontal. Sí, está recomendada como complemento de otras técnicas para tratamientos limitados, porque este tipo de técnica prácticamente nos va a bloquear una zona de un órgano dentario, pero no es un bloqueo profundo como tal, es un bloqueo superficial. Por ejemplo, en este tipo de técnicas intraligamentarias o intraligamentosas, en ocasiones las usan como complementos para realizar una extracción, ¿sí? Para ayudarnos a meter el botador aquí en esta zona, luxar sin problemas, sin que haya incomodidad. Obviamente previo a una técnica de un tronco nervioso, ¿sí? A una técnica de una anestesia profunda. Porque si esto sí lo hacemos nada más, la pura intraligamentaria, y queremos hacer una extracción de un órgano dentario con pura intraligamentaria, el paciente
va a morir de dolor, entonces no lo hagan, ¿sale? El bisel también tiene que estar viendo hacia la raíz. Aquí ya no tanto hueso, porque aquí ustedes se van a ir por debajo del hueso, este espacio, a depositar directamente en el ligamento periodontal. ¿Qué pasa aquí? Esta técnica no requiere test de aspiración, tampoco la intraósea. Si esas técnicas no requieren test de aspiración, aquí no tenemos vasos de grandes calibres en los cuales tengamos ese riesgo de depositar. Tampoco en la de la papila, en la anterior, intraceptal, tampoco necesitamos test de aspiración. ¿Sale? ¿Qué van a ver ustedes cuando depositan el anestésico? Van a ver estas isquemias, van a ver estas zonas blanquecinas por el poco espacio que hay entre el ligamento periodontal y la raíz. Si no es problema, de hecho, en este tipo de técnicas ustedes tienen que forzar muchísimo su jeringa para que el anestésico logre ingresar. Sí, esta técnica sí la van a hacer en práctica para que la conozcan y sepan la fuerza que ustedes tienen que ejercer para lograr depositar el anestésico, porque se genera mucha resistencia. Y les digo que este tipo de técnicas es para cuando ustedes previamente ya colocaron una técnica de anestesia de un tronco nervioso. De hecho, así lo vamos a hacer en las prácticas. Con ustedes ya hayan anestesiado una de tronco nervioso, nos esperamos y después nos vamos a intraligamentaria para que no se lastimen entre ustedes, ¿vale? Pero es muy, muy simple. Y les digo que esa sí la vamos a hacer en la práctica. Esta otra anestesia intrapulpar, que esta es una anestesia las más dolorosas del mundo. Creo que es la que más duele. Esta obviamente en práctica no la van a hacer tampoco, porque esta va directamente en la pulpa dentaria o en el nervio de los órganos dentarios. Entonces, ¿qué pasa? Aquí prácticamente la aguja la vamos a llevar en el interior de la cámara pulpar o al conducto radicular completamente, pero aquí para esta técnica ustedes requieren que la pulpa esté expuesta. Sí, generalmente lo hacemos los endodoncistas cuando tenemos una pulpitis irreversible, ya sea sintomática o asintomática, una pulpa enferma que está vital y que ya no tiene la capacidad de curarse. En ocasiones hay una inflamación tan grande que una anestesia de tronco nervioso no nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque ya dijimos que cuando hay inflamaciones, el anestésico no nos hace efecto. Entonces, eso nos pasa a nosotros los endodoncistas, que queremos, hacemos nuestra técnica de tronco nervioso, hay esa pulpitis, nosotros tenemos que eliminar la pulpa. Entonces, ese paciente ya ha pasado por mucho dolor por esa pulpa expuesta y requiere que le alivien el dolor. Entonces, en ocasiones no está la pulpa expuesta y uno la tiene que exponer, tiene que con una fresa de alta velocidad, hay que hacer la cavidad y llegar hasta la pulpa. En ocasiones los pacientes sufren mucho en ese periodo, pero tenemos que anestesiar directo. Y de hecho, esta anestesia creo que la única técnica de anestesia que se hace sin piedad. De hecho, no se hace test de aspiración porque el simple hecho de la punción de la aguja con la pulpa es el dolor de los más grandes del mundo que puedan existir. Entonces, esas técnicas, digo, yo sé que no las vamos a realizar en la práctica, no les vamos a hacer una comunicación pulpar nada más para que practiquen, ¿verdad? Pero en endodoncia sí la van a llegar a hacer. Entonces, tiene que ser sin piedad. Tienen que llevar su aguja a la pulpa e inmediatamente meter a presión todo el anestésico. Esta es la única técnica de anestesia que el anestésico lo tienen que meter a toda velocidad, ¿sí? A toda velocidad, a toda presión. Y de hecho la mitad, más de la mitad de la anestesia se les va a caer, o sea, no se va toda la anestesia al interior de la pulpa, pero ya lo poquito que se vaya a la pulpa, eso nos va a lograr un bloqueo completamente profundo y van a poder eliminar la pulpa cuando estén en endodoncia, ¿sí? Son técnicas de verdad que son sumamente dolorosas. Yo generalmente no les aviso a los pacientes, nada más les digo que les voy a anestesiar, que no me vayan a cerrar porque para evitar dañarlos, pero no les aviso que les va a doler mucho porque de verdad les duele muchísimo. Entonces, nada, si les digo, no vayas a mover porque para evitar que se fracture la aguja. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, en estas técnicas, yo lo que hago generalmente doblo la aguja, la doblo con una angulación de 90 grados para poder atinarle, porque en ocasiones tenemos una comunicación tan pequeñita donde apenas cabe la aguja
y una aguja completamente recta es imposible de meterla a través de esa comunicación. Entonces yo doblo mi aguja siempre a 90 grados y para poder calcularle y llevarla a esa comunicación e inmediatamente depositar, ¿sí? Es una técnica que se tiene que hacer, es la única técnica que la tienen que hacer a la mayor velocidad posible, ¿saben? Y sin piedad. Ahora, vámonos ahora sí con los bloqueos de tronco nervioso de esta tablita a la que íbamos. Aquí. Si se fijan, ya vimos todas estas técnicas que son prácticamente bloqueos en algunas superficiales y en otras profundos, dependiendo la zona a la que lleguemos, ¿sí? Pero todas estas técnicas, la verdad es que no tienen nada de ciencia. Y en práctica, la que vamos a realizar va a ser una supraperióstica y una intrapulpar, ¿sí? O intraligamentaria. Ya las otras, la intraósea, les digo, ya no se usa. La intraceptal, si realizan las otras técnicas, van a ver que la intraceptal, pues nada más aplicar anestesia en la papila dentaria. E intrapulpar, pues no la van a realizar, porque no van a comunicar, no van a hacerse una comunicación pulpar nada más para practicar, ¿verdad? Eso ya la harán cuando estén en endodoncia, que es ahí lo bueno, es la prueba de fuego. Y ahora vamos con las técnicas todas de bloqueo nervioso. Estas técnicas prácticamente es para anestesiar una zona más grande, si ya no son exclusivas de un solo órgano dentario. Aquí ya, dependiendo el nervio que nos está inervando, dando la inervación a un área, si bloqueamos ese nervio, pues vamos a bloquear esa área que nos está inervando ese nervio, ¿sale? Entonces vamos a comenzar con el bloqueo del nervio alveolar superior posterior. ¿Qué quiere decir? Hasta el mismo nombre lo dice. ¿A quién vamos a bloquear? Pues vamos a bloquear al nervio alveolar posterior, ¿sí? De la zona superior. Es por eso que prácticamente cada técnica lleva el nombre del nervio al que nosotros vamos a bloquear. Entonces, si ustedes recuerdan que el trigémino, la segunda rama, que es la rama maxilar, emite la primera ramificación, que es el nervio alveolar posterior, recordaban que inervaba los molares superiores, con excepción de la raíz mesiovestibular, en algunas ocasiones, no en todas, hay ocasiones que sí lo logra anestesiar, dependiendo la anatomía en la que se encuentre ese paciente. Pero generalmente nos va a inervar los 3 molares superiores, este nervio. Entonces, al bloquear este nervio, pues vamos a tener un bloqueo de lo que nos inerva ese nervio, ¿sí? Que vienen siendo los 3 molares y la zona vestibular de la mucosa, ¿sale? Zona vestibular, porque palatina ya están involucrados los nervios palatinos. Entonces, a la zona palatina no vamos a bloquear con esta técnica. Entonces, ¿qué bloqueamos? Molares superiores, con excepción de la raíz mesiovestibular del primer molar superior, ¿sale? No siempre, hay ocasiones que realizamos esta técnica y sí se nos llega a bloquear esta raíz, pero si no se les bloquea, si ustedes ya están trabajando con ese paciente y ese paciente tiene dolor, pues entonces piensen que fue muy probable que esta raíz no se bloqueó y por eso es que tiene dolor. Ahí sí, para estas técnicas de la arcada superior, es muy complicado tener errores. La verdad que todas las técnicas de las arcadas superiores tienen un índice de éxito muy elevado. Entonces, ya si hablamos de la arcada inferior, entonces, cuando no llegan a bloquear, cuando no llegan a obtener un bloqueo profundo, yo sé que se equivocaron en la técnica. En la superior es muy complicado que se equivoquen en las técnicas. Entonces, otra característica de este tipo de técnica es que hay un riesgo de sufrir un hematoma temporal, ¿sí? Que nos va a durar, aquí es de 7 a 14 días por mala selección de la aguja o en ocasiones por simplemente depositar anestésico en el interior de un vaso, ¿sí? Que ya vimos esas complicaciones, los hematomas. De hecho, sí les llegué a platicar que a mí en pregrado en las prácticas y yo tenía mi mega hematoma y fue por esta técnica, de hecho, fue por esta técnica. Porque pasa un plexo venoso muy importante, vasos de calibres muy grandes en esta zona donde va nuestra aguja, y si nosotros no realizamos el test de aspiración es muy fácil caer ahí en esos capilares y también provocamos un hematoma muy fácil. Entonces hay que hacer test de aspiración siempre. Los nervios anestesiados,
pues es el nervio del alveolar superior posterior y todos sus ramos. Sí, es la primera ramificación de nuestra B2 o rama maxilar. Son zonas anestesiadas, pulpa y raíz dentaria de primero, segundo y terceros molares, con excepción en ocasiones de la raíz mesiovestibular del primer molar superior, ¿sale? También vamos a bloquear periósteo y bucal y hueso bucal y tejido conjuntivo y mucosas de la zona bucal o vestibular. Sí, ya dijimos que de la palatina ya están encargados los nervios palatinos. Aquí esta técnica no viene hasta esta zona palatina. Esto se queda sin bloquear. Otros términos por la que conocemos a esta técnica de nervio alveolar superior posterior es bloqueo de tuberosidad o bloqueo cigomático, ¿sí? La famosa técnica cigomática. Son otros nombres por los que la conocemos y es exactamente la misma técnica. Ahora, indicaciones. Cuando nosotros necesitamos realizar un tratamiento de uno o de más molares superiores, ¿sale? Porque ya dijimos que esta técnica nos va a anestesiar, nos va a bloquear los 3 molares superiores. Ya sabemos cuál es la excepción. Cuando la inyección supraperióstica está contraindicada, porque a lo mejor ustedes tienen una zona inflamada. Digo, yo sé que en pregrado ustedes en endodoncia no van a hacer endodoncia de molares, pero es un ejemplo. Requieren realizar una endodoncia en el primer molar superior, ¿sí? Y dicen, bueno, pues es un molar nada más, yo sí puedo hacer la endodoncia, pero tiene un absceso el paciente. Entonces, si tienen un absceso, ustedes no pueden agarrar de referencia ese molar para hacer una supraperióstica, porque para hacer la supraperióstica estarían prácticamente depositando anestésico en el absceso y quieren drenar ese absceso en esa sesión. Entonces, ¿qué hacen? Hacen esta técnica, porque si se fijan esta técnica, el punto de referencia es otro, nos vamos hasta la parte más posterior de los molares, no va en el primer molar superior. Entonces, es una alternativa para tener un bloqueo en toda esta zona y que ustedes puedan aislar, ¿sí? Entonces, aunque ya sabemos que si es para una extracción y si hay un absceso, pues sabemos que la extracción está completamente contraindicada en presencia de un absceso, ¿sale? Eso ya es por cuestiones del tratamiento odontológico que van a realizar. Otra indicación es cuando la inyección supraperióstica está contraindicada, ya lo dijimos, lo acabo de decir, por ya sea un absceso o una inflamación. Cuando la inyección supraperióstica ha sido ineficaz. Pero eso va a ser muy raro, sí, la verdad es que las supraperiósticas yo nunca he visto que fallen. En la vida me ha fallado una técnica supraperióstica y ni en los alumnos he visto que les falle la supraperióstica. Por eso van a decir, yo prefiero trabajar en dientes superiores para anestesiar, porque ya para trabajar, quitar una caries o algo ya se les complica porque no saben trabajar con visión indirecta, con el espejo, no lo pueden manipular y es ahí ya donde no les gustó trabajar en zona de los superiores. Y en inferiores sí les gusta trabajar porque no necesitan el espejo, pero por lo que no les gusta es porque no saben anestesiar en la arcada inferior, así es que unas por otras, ¿verdad? Contraindicaciones cuando el riesgo de hemorragia es demasiado elevado. Pacientes hemofílicos definitivamente está contraindicado esta técnica porque si se fijan, yo les dije que a donde va nuestra aguja está muy cerca un plexo nervioso, tenemos el plexo venoso pterigoideo, que tiene venas y arterias de muy grandes calibres, entonces es muy fácil llegar a este plexo venoso y depositar dentro de un vaso. Entonces aquí hay que tener cuidado. Si el paciente es hemofílico, definitivamente esta técnica está completamente contraindicada. Si es un paciente sano, la pueden colocar, pero sí hay que hacer siempre test de aspiración y más con estas técnicas porque es muy fácil de caer en el interior de un vaso y provocar un hematoma, ¿sí? Como me pasó a mí en su momento. De ser así, se recomienda una supraperióstica, o sea, si el paciente es un paciente hemofílico, pues se recomienda realizar una técnica supraperióstica o intraligamentaria, siempre y cuando obviamente no tenga un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso. Entonces, ventajas. Las ventajas de esta técnica, que es atraumática siempre y cuando ustedes realicen su test de aspiración, porque si hacen su test de aspiración y es positivo y aún así depositan, van a realizar esto, van a realizar el hematoma.
Si es negativo, depositan de manera lenta, no pasa nada, ¿sale? Pero es completamente atraumática. La tasa de éxito también es muchísimo, muy elevada. Si se fijan, tienen más del 95% que va a ser exitosa su técnica. Y requiere un número pequeño de inyecciones. ¿Por qué? Porque con esta técnica prácticamente estamos bloqueando los 3 molares superiores. A lo mejor con esa pequeña excepción, pero pues bueno, ya veremos cómo se corrige, a lo mejor complementamos con el nervio que sigue, ¿sí? Ahorita lo vemos en la técnica que sigue. Desventajas: que el riesgo de hematoma por depositar en el interior del plexo nervioso pterigoideo, pues está ese riesgo, ¿sí? Aquí, ¿cómo lo evitamos? Realizando test de aspiración. Y pues que no existen puntos de referencia óseos, pero sí existen puntos de referencia dentales. Obviamente, si ese paciente tiene esos puntos de referencia. Si no los tiene, entonces sí se les va a complicar un poquitito. Un 28% de los pacientes precisa una segunda inyección. ¿Por culpa de quién? Del primer molar superior, ¿sí? De esa raíz, de la raíz mesiovestibular, que en ocasiones no se bloquea, pero si se fijan, es un 28%. O sea que realmente la incidencia no es tan elevada de que no se les vaya a bloquear esa raíz. En ocasiones sí se les bloquea. De hecho, al final de cuentas es un rango elevado de las personas que sí se les va a bloquear esa raíz. Pero sí hay que tomarlo en cuenta para cuando les falle. Yo sé que no les va a fallar porque se equivocaron, porque esta técnica, se fijan, es muy exitosa. ¿Sí? Aquí más bien les fallaría porque a lo mejor esa raíz no se les está bloqueando. Y pues que en ocasiones, otra desventaja, que llegamos a tener una anestesia ligera en la mitad de la lengua. ¿Sabe por qué? Porque generalmente bloqueamos el nervio lingual. Recuerden que el nervio lingual yo sé que está en la rama B3, en la rama mandibular, pero es un nervio demasiado superficial. Entonces, al estar tan cercano a esa zona, en ocasiones lo llegamos a bloquear, pero pues realmente no es problema, ¿sí? Definitivamente no va a pasar nada. Tenemos una aspiración positiva, si se fijan, ya más elevada, como el de la supraperióstica. De la supraperióstica estamos hablando prácticamente un 1%, y aquí estamos hablando de un 3.1, que obviamente que no es tan grande el porcentaje tampoco, pero existe ese porcentaje. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Nuestro test de aspiración. Y alternativas para esta técnica, si no pueden colocar, pues tenemos a la supraperióstica o a la intralegamentaria. ¿Vale? ¿Cómo va la técnica? Ok, seleccionamos nuestra aguja, ya sea una aguja corta o una aguja larga, dependiendo del paciente. Si es un paciente muy alto y obeso, seleccionamos una aguja larga calibre 27. Si el paciente es una estatura promedio, de paciente mexicano, obviamente, paciente bajito, vamos a seleccionar una aguja corta, ¿sale? Calibre 30, no, es sin problema. El punto de inyección también es en el fondo de saco o pliegue mucobucal, por encima del segundo molar superior. El segundo molar superior es al que vamos a agarrar como referencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? No va en el eje longitudinal del segundo molar superior. Prácticamente lo que vamos a hacer una división imaginaria en diagonal de la corona del segundo molar superior. ¿Sí? Vamos a entrar de mesial hacia distal, así, esta división imaginaria, con una inclinación de 45 grados, así, por eso la diagonal, pero también nos vamos a retirar la jeringa a otra inclinación de 45 grados, entonces el avance va a ser hacia adelante, inclinación de 45 grados, perdón, de mesial a distal, y también de separado del vestíbulo es otra inclinación de 45 grados. ¿Sale? Eso sí, hay que tenerlo muy en cuenta. El avance de la aguja va completamente lento, va de manera suave y lenta, hasta donde necesitamos la profundidad, que vamos a dejar prácticamente, si es una aguja corta, unos 3 milímetros visibles de nuestra aguja, por si tenemos ese problema de fractura. Y si es aguja larga, pues generalmente si elegimos una aguja larga es porque nuestro paciente es muy alto o es obeso, y también prácticamente vamos a dejar un tramo de nuestra aguja de entre 3 a 5 milímetros visibles, ¿sí? Por cualquier percance que podamos tener. Una vez que ya haya avanzado, realizamos nuestro test de aspiración, y si es negativo, vamos depositando nuestro anestésico de manera suave y lenta, muy, muy lenta,
Y una vez que hayan depositado completamente lo que ustedes, la cantidad que ustedes necesitan de anestesia, esperamos de 3 a 5 minutos para comenzar el tratamiento. Recuerden que el bisel siempre está viendo a hueso, ¿sí? Por favor, siempre bisel viendo a hueso. ¿Cómo se van a acomodar ustedes? Como esta es una técnica superior, ustedes se acomodan de manera lateral del paciente, la manera más cómoda para que ustedes trabajen, ¿sí? Recuerden que tienen que tener su punto de apoyo. Hacemos la retracción de nuestro carrillo. Aquí sí es el carrillo, no nada más el labio. Perdón. Hay que introducir completamente. Denme un minutito, por favor. Listo, ya estoy de regreso. Esperemos que... Doctora, ¿le puede dar la otra ¿Sí? diapositiva? Ah, ok. ¿A esta? Por favor, sí. ¿Una 30 o dos? Listo, gracias. Muy bien. Entonces, ustedes se van a acomodar justo por a un lado del paciente, ya sea esta posición que ustedes tienen, ya sea para trabajar del lado derecho o del lado izquierdo del paciente. Con esta posición que adoptan es suficiente para que ustedes logren una anestesia. Estar cómodos para anestesiar. Lo que sí hay que tomar en cuenta es retraer todo el carrillo completo, ¿sale? ¿Para qué? Para que fondo de saco del nivel del segundo molar superior esté abierto, ¿sí? Y que vean, de hecho aquí en esta zona tenemos también venas y arterias muy evidentes que hay que esquivar, ¿sí? Y aún así cuando ustedes introduzcan su aguja hay que hacer el test de aspiración, ¿vale? Entonces una angulación 45 grados de mesial la distal y también otros 45 despegados del vestíbulo. Déjenme salgo poquito porque les voy a colocar un video de esta técnica. De hecho, en algunos hay errores y se los voy a hacer saber. Estos videos yo los voy a dejar en la sección de archivos para que ustedes tengan, tengan acceso cuando gusten. De hecho, los pueden descargar, ¿sí? Entonces, esos de hecho yo me los robé de YouTube. Me hicieron padres. Bueno. Área anestesiada de nuestra técnica de alveolar superior posterior, prácticamente es mucosa vestibular de la zona de molares y los 3 molares superiores con, a lo mejor, excepción de la raíz mesiobucal del primer molar superior, ¿sí? Ya sabemos que hay un porcentaje, el cual tenemos. Los puntos de referencia, vamos a agarrar realmente el segundo molar superior, ¿sí? Lo vamos a dividir vamos a colocar una línea imaginaria, una diagonal de la corona del segundo molar superior por la parte vestibular y lo vamos a insertar acá en esta zona a fondo de saco, ¿sale? A donde nos mande esa diagonal nuestra aguja. Obviamente, previamente aquí a esta instancia, ustedes ya enjuagaron a su paciente, hicieron la descarga bacteriana, ya secaron esta zona con una gasa, ya colocaron su anestésico tópico de 1 a 2 minutos, ya están listos, ¿sale? Eso se me había pasado de decirles. Entonces, que su aguja tiene que estar viendo hacia huesos. Si se fijan, aquí está el segundo molar superior, sí, prácticamente lo está haciendo una diagonal, para una inclinación, está completamente inclinado, tanto de mesial hacia distal como despegado, también una angulación de 45 grados despegado de la mucosa vestibular, ¿sí? Entonces tenemos doble angulación de 45 grados. Vamos avanzando con nuestra aguja de manera lenta y suave y una vez que hayan avanzado lo que ustedes necesitan,
que siempre tengan evidentes sus 3 a 5 milímetros de su aguja, hacen su test de aspiración. Si es negativo, entonces van a depositar de manera muy, muy suave y muy, muy lenta, ¿sale? Esa es la manera en la cual, para eso sirve esta ventanita. Si ustedes es positivo el test, luego van a ver que ingresa sangre. Si es negativo, van a ver que ingresan unas burbujitas al cartucho de anestesia. Aquí nos recomienda aguja larga, pero ya les dije, aguja larga es para pacientes muy altos o pacientes con sobrepeso u obesidad. Tanto pueden hacer la retracción con estos retractores como con la mano. De hecho, yo no uso retractores, yo siempre uso mi mano para retraer carrillos o retraer labios, dependiendo de la técnica, ¿sale? Entonces, esta es la técnica de alveolar superior posterior. ¿Hay dudas con esta técnica, muchachos? De mi parte no, doctora. Muy bien. Entonces, nos vamos con la técnica siguiente, que es la del bloqueo del nervio alveolar superior Doctora. medio. Sí, sí. Yo sí tengo una duda. Bueno, ¿qué había Adelante. dicho de la aguja cuando el paciente era muy alto u obeso? Hay que seleccionar una aguja larga. ¿Y es de 27 o de 30? No, la aguja larga no hay de 30, de calibre 30. Ok. Si es aguja larga es 27. Agujas largas solamente hay calibre 27 o calibre 25. Pero en este caso, con una calibre 27 tenemos más que suficiente para anestesiar cuando es un paciente alto, es un paciente con sobrepeso u obeso, una aguja larga, porque la corta definitivamente ni vamos a llegar a la zona que nosotros queremos. Ok, gracias, doctora. Perfecto. ¿Alguna otra duda, comentario? Entonces, seguimos con la siguiente técnica, que es la del bloqueo del nervio alveolar superior medio. Si se fijan, esta técnica, el nervio anestesiado es el alveolar superior medio y sus ramos terminales. ¿Qué nos va a anestesiar? Pues la pulpa y raíz dentaria de los premolares, incluida la raíz mesiovestibular del primer molar superior. Entonces, aquí prácticamente ya tenemos un complemento de la otra, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, tenemos un molar, el cual tenemos una inflamación o un absceso y necesitamos hacer un tratamiento de endodoncia, pues entonces ustedes pueden, como no pueden realizar supraperióstica, pueden hacer la alveolar superior posterior y complementarla con alveolar superior medio para tener esta raíz bloqueada. Pero si no tiene un proceso infeccioso o no tiene una inflamación y nada más van a colocar una resina en este molar, metan una supraperióstica y evitan las dos técnicas de troncos nerviosos. Con la supraperióstica tenemos suficiente para bloquear completamente el molar, ¿sale? Así es que es donde digo que ustedes van a tener que desarrollar ese criterio para decidir, voy a colocar nada más una resina en un solo diente, pues meto supraperióstica, y más si es superior. Si es inferior, pues ahí van a tener que agarrar otra técnica, porque supraperióstica no funciona en inferiores, ¿sale? Entonces, esta técnica, estos son los dientes que nos va a bloquear. También nos va a bloquear el periósteo y hueso en mucosa de la zona vestibular de esta área de premolares y también una pequeña área del primer molar superior, sí, que viene siendo a nivel de la raíz mesiovestibular del primer molar superior. Área palatina no bloquea nada, sale absolutamente nada. Para eso están los nervios palatinos. Esta técnica sería deficiente para la zona palatina. Si ustedes necesitan bloqueo de palatino, pues entonces van a tener que poner alguna infiltración en esta zona de palatino para tener ese bloqueo. Si no es necesario ese bloqueo palatino, no lo hagan, porque también ya les había comentado que los bloqueos palatinos son dolorosos, entonces no lo hagan. Aparte, esta técnica de anestesiarnos tanto dientes como hueso y mucosa de la zona vestibular, de área premolares y de la raíz mesiobucal del primer molar superior, también nos va a anestesiar labio superior, ¿sí? En esta parte. También es una de las técnicas que en ocasiones bloqueamos. ¿Y qué pasa? Que vemos el labio un poquito caído, la comisura del labio caída del paciente. ¿Por qué? Porque estamos bloqueando la zona de labio también. En esa zona hay plexos, hay terminaciones nerviosas que se van hacia el labio.
por medio del nervio alveolar superior medio. Entonces, indicaciones para esta técnica: cuando el bloqueo del nervio alveolar anterior no se logra en la anestesia, porque en ocasiones el nervio alveolar anterior también emite ramificaciones a esta parte, no siempre, ¿sale? Entonces, si ustedes decidieron bloquear este nervio, el anterior, y no les bloqueó premolares, pues váyanse a este. Si ustedes van a realizar algún tratamiento en premolares, yo no les recomiendo que se vayan a bloquear al anterior, porque no siempre nos bloquea esta zona. Entonces, váyanse directamente al nervio alveolar superior medio, si van a realizar algún tratamiento en zona de premolares, ¿vale? Intervenciones únicamente de premolares superiores. Contraindicaciones cuando tenemos una infección o una inflamación en la zona a la que vamos a inyectar. ¿Dónde vamos a inyectar? En fondo de saco, plexo mucobucal de la zona de premolares. Ahí es donde vamos a inyectar. Entonces, ventajas: que realmente tiene un número menor, un número muy, muy reducido en cantidad de inyecciones. También un menor volumen de solución anestésica. No tenemos que depositar los litros y litros de anestésica porque nos falla en la técnica, ¿no? También aquí tenemos un porcentaje demasiado elevado de éxito de esta técnica. Son de las técnicas más sencillas que hay. Aquí lo único que les puede provocar problemas es que en ocasiones topamos mucho un hueso. Es la única problema que tenemos, pero ¿qué pasa? Pues hay que salirnos y hay que despegarnos un poquitito más. Es lo único que hay que hacer. No es un problema que les vaya a complicar o que les vaya a impedir realizar esta técnica. Desventajas, pues realmente ninguna. Grandes rasgos, ninguna. Nada más la que les acabo de decir, que en ocasiones topamos en hueso, pero es cuestión de sacar la aguja, volverla a introducir con una ligera angulación más despegada, y ya nuestra aguja va a ingresar a la perfección. Tenemos una aspiración positiva menor a un 3%, entonces como hay un porcentaje, existe esa aspiración positiva, hay que realizar nuestro test de aspiración para evitar cualquier problema, ¿sí? Alternativas: se puede colocar una supraperióstica o intraligamentaria, o hasta el bloqueo del nervio alveolar anterior, pero aquí esta técnica del ASA o alveolar superior anterior, el problema es que en ocasiones no nos da siempre la anestesia hasta zona de premolares. Hay ocasiones que sí, no siempre. Entonces, si nos toca la mala fortuna de que no nos manda ese bloqueo hasta zona de premolares, pues ni modo, vamos a tener que intentar con esta técnica de nervio alveolar superior medio, que para mí se me hace hasta más fácil esta técnica que la de alveolar superior anterior, que tampoco es complicada, pero es menos riesgo y es menos dolorosa esta técnica de la disección de premolares. Entonces, la técnica: aguja corta de preferencia, calibre 27 o 30, punto de inyección, fondo de saco o pliegue mucobucal, ¿sí? Por encima, más o menos, del segundo premolar superior. Nos vamos a ir más o menos a este nivel. De hecho, es entre premolares, pero un poquitito más cargado al segundo premolar superior. Ahí es donde vamos a encontrar nuestras terminaciones nerviosas de nuestro nervio alveolar superior medio. El área de actuación es el hueso maxilar por encima de la región apical de los premolares superiores que vamos a tener en cuenta de referencia nuestros premolares, un poquito cargado al segundo molar superior. Vamos a jalar el labio superior o carrillo para tener el campo abierto completamente. Insertamos nuestra aguja por fondo de saco, que el bisel esté completamente orientado hacia hueso, con un ángulo más o menos de 45 grados, a diferencia de la supraperióstica, que la angulación era de 22 a 25 grados. La supraperióstica es casi paralela al eje longitudinal de los dientes, y esta técnica va completamente a 45 grados, despegado de nuestro vestíbulo, ¿sale? El avance de la aguja tiene que ser lento. Se hace el test de aspiración. Si es negativo, colocamos nuestro anestésico de una manera lenta y suave y esperamos de 3 a 5 minutos para comenzar con el tratamiento, ¿sale?
¿Qué posición van a adoptar? Completamente lateral del paciente. ¿Sí? Es la manera más cómoda para que ustedes realicen su técnica, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo del paciente. Y hay que retraer completamente nuestro carrillo y labio para que tengan abierto el campo de visión de la zona de fondo de saco en el área de premolares, que es donde van a insertar su aguja. Entonces vamos con el video de esta técnica. Vamos a ver. Vamos a quitar a este mono. Ya lo vamos a tener muy visto. Bueno, área anestesiada, vestíbulo de zona de premolares y un poquito de la raíz mesiobucal del molar superior, dientes premolares y raíz mesiovestibular del molar superior y un poquitito del labio superior, ¿sale? Entonces, puntos de referencia entre primero y segundos premolares. Nos vamos a cargar un poquitito más hacia el segundo premolar superior. Aquí ya previamente ya se enjuagó el paciente, ya limpiaron con gasa, ya pusieron su anestésico tópico, ¿sale? Entonces nos vamos a cargar más hacia el segundo premolar superior. Aquí tenemos primero, aquí tenemos segundo premolar. Entonces aquí tenemos fondo de saco. De hecho, yo aquí siento que está muy despegado, ¿sí? Su aguja la insertó muy despegado. ¿Por qué lo hace? Porque en esta técnica es muy frecuente topar en hueso. Entonces, pues sí está bien en ocasiones despegarse un poquitito, ¿sí? Para no estar topando en hueso. Con esto ya evitamos pegar en hueso, pero también al estar más despegados, tenemos más alta incidencia de entrar en un vaso. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Pues haciendo test de aspiración, asegurarse que no estemos en el interior de un vaso y poder depositar. Vamos a correr. Hacemos nuestro test de aspiración y si es negativo, vemos nada más las burbujitas. El bisel siempre viendo hacia hueso. Aquí se los dicen en portugués, pero eso decía, bisel siempre viendo hacia hueso. Y una vez que hayan depositado su anestésico, el que ustedes necesitaban, van a retirar de manera suave su aguja. Jamás retiren rápido sus agujas, siempre tiene que ser de manera suave y lenta. ¿Ven? Okay. ¿Dudas con esta técnica, muchachos? No. Parece que no. Bueno. Yo tengo bien. A ver. Ajá. De acuerdo a la técnica, ¿cuál es la diferencia entre la supraperióstica y esta del alveolar superior medio? En cuanto a la forma de introducir la aguja. Sí. Ok, que en esta tu aguja va en una dirección de 45 grados. Si te fijas en el video iba muy despegado. De hecho, hasta aquí estábamos más despegados de hueso en fondo de saco. Y en la supraperióstica nos vamos más pegaditos y la jeringa no va a 45, la jeringa va de 20 a 25 grados. Prácticamente nos iríamos paralelos al eje longitudinal del diente. Es por eso que la supraperióstica corremos con mucha frecuencia el riesgo de atravesar el periósteo y en lugar de supraperióstica terminamos haciendo una subperióstica. Pero es la angulación, es lo único que te va a diferenciar en cuanto a la técnica. ¿Sí? Ya en cuanto a área de anestesia, una supraperióstica nada más te va a ayudar para anestesiar un diente y esta técnica pues son los dos premolares y la raíz mesiovestibular del primer molar superior. ¿Vale? Ok, gracias, doctora. Y recuerda que también la supraperióstica no nada más es exclusiva de premolar, la puedes hacer en cualquier diente de la arcada superior. Eso sí es también muy importante de mencionar. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? No, parece que no. Ok, entonces nos vamos con el bloqueo del nervio alveolar anterior, o también conocida como el bloqueo de nervio infraorbitario. ¿Qué nervio vamos a anestesiar con esta técnica?
el nervio alveolar superior anterior, nervio alveolar en ocasiones también logramos anestesiar el nervio alveolar superior medio. Por eso en la técnica anterior nos decía, ¿qué otras alternativas tenemos? Pues podemos realizar una de nervio alveolar superior anterior, pero no siempre nos bloquea hasta esta zona. Hay un porcentaje en el que sí nos bloquea, pero es mínimo realmente. Yo en ocasiones meto esta técnica y no siempre me bloquea hasta esta zona esta técnica, ¿sale? Entonces, así es que no se vayan con la confianza del mundo de decir, bueno, meto esta de bloqueo alveolar superior anterior y con este voy a anestesiar el segundo premolar, por ejemplo. No, no siempre sucede eso, ¿sale? Entonces hay que tomarlo en cuenta siempre esto. Entonces, también bloqueamos el nervio colateral del alveolar superior anterior, que es el infraorbitario. Acuérdense que el infraorbitario es colateral de este nervio y es exclusivo de tejidos blandos, ¿sale? ¿Qué nervios vamos a anestesiar dentro del infraorbitario? Pues el palpebral inferior, el nasal lateral y el labial superior. Es por eso que anestesiamos todos los tejidos blandos también con esta técnica. Es el típico paciente que se le cae el labio, se le cae el párpado también y siente esa incomodidad al respirar porque prácticamente también estamos bloqueando el ala de la nariz. Entonces, el paciente siente esa incomodidad. De hecho, a los pacientes no les gusta nunca esta técnica por eso, porque sienten que no pueden respirar. Sí pueden respirar, solo que no tienen esa sensación, ¿sale? De estar con un tejido normal. Zonas anestesiadas, pulpa y raíz dentarias, desde incisivo central hasta la raíz mesiovestibular del primer molar superior. Pero ojo, no siempre, ¿sale? En ocasiones nada más logramos anestesiar desde incisivo central a canino, o en ocasiones hasta premolar, el primer premolar, pero cuando tenemos un entrecruzamiento de fibras nerviosas, se nos viene el bloqueo hasta la zona de la raíz mesiovestibular del primer molar superior. De hecho, esta técnica generalmente es una técnica que nos lleva a un bloqueo muy extenso. Si se fijan, es prácticamente casi todo el cuadrante. Entonces, es una muy buena opción para bloqueos grandes. Zonas anestesiadas, seguimos, ya dijimos los dientes desde incisivo central puede ser hasta la raíz mesiobucal del primer molar superior, periósteo y hueso de la zona vestibular de esta área, tejido conjuntivo y mucosa de esta área también, y el labio superior, superficie lateral de la nariz y párpado inferior. ¿Sí? Es por eso que a los pacientes se les cae párpado, sientes dificultades para respirar, se les cae el labio, porque estamos bloqueando toda esa ramificación grande. Sí, otros términos por la que lo conocemos es la del nervio infraorbitario, bloqueo de nervio infraorbitario, es otro técnico de término. Indicaciones cuando tenemos un tratamiento de uno o más dientes superiores y sus tejidos asociados. En ocasiones, ¿qué van a hacer? Que van a colocar varias resinas, van a colocar resina de varios anteriores, a lo mejor son resinas muy pequeñitas y dicen, bueno, pues yo quiero hacerlas todas en una sola sesión porque son resinas muy pequeñas, entonces aquí sí les conviene realizar esta técnica para que sea el bloqueo de varios dientes. Si ustedes nada más van a realizar un tratamiento de un solo diente, pues igual y a lo mejor no vale la pena realizar toda esta técnica porque van a tener un bloqueo muy grande, a lo mejor la pueden cambiar por una técnica supraperióstica, por ejemplo, que está limitada a un solo diente. Así es, ustedes son los que van a elegir al final de cuentas qué técnica van a realizar dependiendo del tratamiento que van a realizar en la clínica. Otra indicación es cuando tenemos una inflamación o infección en la zona inyectar, ¿sí? Cuando hablamos de una supraperióstica, ¿sí? Obviamente si hablamos de esta técnica y está inflamado o un absceso en esta zona, pues está contraindicado, ¿sale? Cuando las inyecciones supraperiósticas resultaron ineficaces o ineficientes, pues agarramos esta técnica. Contraindicaciones en áreas de tratamientos muy pequeños, lo que les decía, aunque aquí nos dice que si nosotros queremos la anestesia a un solo diente la podemos colocar, pero realmente no es lo ideal.
Si queremos trabajar en un solo diente, váyanse por una supraperióstica. Evidentemente, si no tenemos un absceso o no está inflamada esa zona de ese diente al que le vamos a colocar la supraperióstica, ¿vale? O cuando se requiere hemostasia de la zona en cirugías. De hecho, cuando ustedes van a realizar una cirugía y realizan esta técnica infraorbitaria, no lo hagan porque realmente la hemostasia está comprometida, van a tener un sangrado. Aún así, aunque ustedes realicen test de aspiración y aunque ustedes coloquen un anestésico con vasoconstrictor, como hay capilares también muy grandes, hay venas y arterias de calibres grandes, cuando rozamos alguna tenemos un sangrado muy elevado. Yo en ocasiones, de hecho, yo esta técnica la hago en muchísimas ocasiones, digo, yo no, a menos de que no sea cirugía, cuando hago tratamientos de endodoncia, en ocasiones hago endodoncias en todos los dientes anteriores al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hago? Coloco 2 técnicas infraorbitarias, una de cada lado, pero en ocasiones doy un llegue a algún vaso y me llega a sangrar el paciente por la nariz, le sale un sangradito por la nariz y el paciente se asusta. Así es que si les pasa, no se asusten, nada más paren el sangrado. De hecho, no es mucho sangrado, es una gotita muy pequeñita por la nariz que sale el sangradito. Eso es por los capilares que tenemos en el trayecto cuando vamos introduciendo nuestra aguja, ¿sí? Pero es frecuente eso del sangradito. Nada más hay que tener la precaución de comentarle al paciente para que no se asuste. Y ustedes tampoco se asusten. Entonces, ventajas, es relativamente simple, es muy segura, obviamente si hacemos la técnica tal cual es, siguiendo todos los pasos y realizando el test de aspiración. Desventajas, que hay inconvenientes psicológicos por parte del odontólogo. No sé por qué le tienen tanto miedo a esta técnica, sí, porque dicen, ay, es que tengo que llegar hasta acá el agujero infraorbitario. Es que realmente la aguja no va hasta el agujero infraorbitario, la aguja va en esta dirección, pero no tiene por qué llegar a esta zona, ¿sale? Sí tenemos que tener esta referencia al agujero infraorbitario, pero no va hasta esta zona, no tiene que topar la aguja hasta esta zona. Entonces, yo he visto que los dentistas le tienen muchísimo miedo a esta técnica. Realmente es una técnica muy sencilla, es una técnica demasiado noble. Y para los pacientes les da mucho miedo cuando son técnicas extraorales. Ahí sí, de hecho, hasta a mí me daría miedo. De hecho, es una técnica, cuando es extraoral, es una técnica muy sencilla, pero realmente es una técnica traumática para el paciente. Por lo tanto, la verdad es de que no, ya cayó en desuso las técnicas extraorales porque son muy traumáticas para los pacientes. Los puntos anatómicos, eso sí, son un tanto difíciles de definir, ¿sí? ¿Por qué? Porque el punto principal de referencia es nuestro agujero infraorbitario y en ocasiones no somos capaces de identificarlo. Tenemos una aspiración positiva baja de 1.7%, pero está el riesgo. Entonces, al estar el riesgo, ¿qué tenemos que hacer? Nuestro test de aspiración. Técnicas alternativas, una supraperióstica o una intraligamentaria, pero estas técnicas son para cuando nosotros vamos a trabajar en nada más un solo diente, ¿sí? Si van a trabajar en varios dientes, pues ya hagan la infraorbitaria. En cuanto a la técnica, utilizar una técnica corta o una larga, dependiendo de la estatura y de la complexión del paciente, ya sea calibre 30 o 27, en dado caso de que sea aguja larga. El punto de inyección, pliegue mucobucal o fondo del vestíbulo, por encima de canino superior. Ojo, esta técnica tiene 3 puntos de referencia diferentes, ya sea el canino, ya sea el incisivo central o ya sea uno de los premolares, ¿sale? Entonces, ahorita hablamos de los puntos de referencia diferentes. Nuestra área de actuación, de hecho, aquí maneja el punto de referencia el canino, porque el canino tiene la dirección hacia el agujero infraorbitario. Entonces, si nosotros identificamos el eje longitudinal del canino, prácticamente el canino, el trayecto de la raíz del canino nos va a mandar al agujero infraorbitario. Es por eso que ese punto de referencia es el que se agarra con más frecuencia, porque prácticamente el canino nos está diciendo, allá está el agujero infraorbitario, sigue mi eje longitudinal y vas a llegar seguramente al trayecto del agujero infraorbitario. Por eso que se utiliza con mayor frecuencia esta referencia del canino.
El área de actuación, el agujero infraorbitario por debajo de la escotadura infraorbitaria. Referencias, 5 milímetros por delante del pliegue mucobucal. Esto quiere decir que no nos vamos a pegar tanto a fondo de saco, nos vamos a ir lo más alejados posible. De hecho, por lo menos 5 milímetros. Otra referencia es la escotadura del infraorbitario y el agujero infraorbitario. Este es lo que en ocasiones nos cuesta trabajo encontrar, el agujero infraorbitario. ¿Cómo lo vamos a realizar? Ok. De hecho, hasta ustedes mismos se pueden tocar y pueden identificar su agujero infraorbitario. Yo sé que ahorita van a estar todos así como que buscándoselo. De hecho, sí, hagan eso. Hay en su paciente, pues que vea que su vista la tenga por el frente y sin voltear a ningún lado, derecha o izquierda, completamente al frente. Y vamos a marcar, bueno, una línea imaginaria, nos vamos a ir por debajo del piso de la escotadura, más o menos en dirección del ala de la nariz, ¿sí? Ahí vamos a colocar nuestro dedo y vamos a presionar, ¿sí? Vamos a presionar y cuando ustedes sientan una ligera incomodidad, así como que, ay, me duelen un poquitito, quiere decir que están por encima del agujero infraorbitario. Y si ustedes se presionan y no les duele nada, no sienten nada de dolor, quiere decir que no están por encima del agujero infraorbitario. Busquen el agujero infraorbitario, a lo mejor están muy a nivel de la nariz, suban un poquitito, y ya cuando sientan esa molestia, quiere decir que están por encima del agujero infraorbitario. Entonces, ¿qué van a hacer con su paciente? También una línea imaginaria que el paciente vea completamente de frente. Hacemos una línea imaginaria, completamente lo que viene siendo la córnea, de su ojo, más o menos a nivel de ala de la nariz. Esta intercepción, prácticamente por aquí, vamos a tener agujero infraorbitario, ¿sí? En ocasiones un poquito más arriba, más abajo, más o menos esta zona, ¿sí? Pero más o menos a lo que viene siendo ala de la nariz, justo por encimita del ala de la nariz. Aquí vamos a tener agujero infraorbitario. Y ese paciente va a sentir, ustedes van a tener que presionar con fuerza con su dedo índice y el paciente va a sentir una ligera molestia. ¡Ay! Ahí siento una pequeña molestia. Entonces quiere decir que están justo por encima del agujero infraorbitario. Y una vez que lo identifiquen, no quiten su dedo porque a esta referencia es a donde ustedes la aguja la van a llevar, ¿sí? Es por eso la importancia de no quitar su dedo, porque una vez que ya identificaron el agujero infraorbitario, obviamente cuando inserten su aguja por fondo de saco, por encima de fondo de saco, por delante, entonces es el trayecto que va a llevar. Y si se fijan, va a coincidir con el trayecto del canino. Es por eso que se agarra el canino como punto de referencia con mayor frecuencia. El bisel siempre tiene que estar orientado hacia hueso. El avance de la aguja tiene que ser de manera lenta y suave. Test de aspiración, si es negativo, depositamos el anestésico de manera suave y lenta y esperamos de 3 a 5 minutos para comenzar el tratamiento. ¿Cómo se van a acomodar ustedes? Pues dependiendo realmente del lado que van a anestesiar. Pueden colocarse a las 11 respecto las agujas del reloj o completamente de lado, ¿sí? Dependiendo la zona que ustedes van a anestesiar. Ahora, yo les dije, hay 3 puntos de referencia diferentes. Uno es el canino, uno es el incisivo central y otro es el segundo premolar, ¿sí? Cuando agarramos de referencia el segundo premolar es el método de Nils. Cuando agarramos de referencia el incisivo central es el método de Parch, así se llama. Y cuando agarramos de referencia el canino, que el canino solito nos va a mandar hacia el agujero infraorbitario, es el método de Evers, ¿sí? Entonces, cualquiera de esas 3 referencias las vamos a seleccionar para realizar nuestra técnica, ¿sí? Si se fijan, aquí no estamos, aquí en esta imagen está pegadísimo a fondo de saco, nunca va pegado a fondo de saco, se fijan, va despegado a fondo de saco, ¿sí? Aquí está completamente despegado, a diferencia de esta imagen. Aquí si hacemos esto, es prácticamente una técnica supraperióstica, pegadito a fondo de saco, con una angulación de 20 a 25 grados, pero esta técnica no va pegada, para evitar hacer supraperióstica. Si lo hacemos pegada, hacemos supraperióstica. Hay que despegar para llevar hacia agujero infraorbitario. Por ejemplo, aquí en la imagen, ¿qué es lo que está haciendo de manera incorrecta? Si es verdad
que su agujero infraorbitario está aquí donde está su dedo, si se fijan, no va hacia agujero infraorbitario, va completamente por debajo de la nariz. Entonces aquí sería un error garrafal. Igual acá. ¿Alguien habló? Yo dije de angulación, doctor. De la angulación, perdón, de la angulación, ¿a qué te refieres? O sea, de la angulación de la aguja, ¿por dónde va? Sí, la angulación de la aguja prácticamente es a 45 grados, no va a 20 o a 25 como cuando es supraperióstica. Te fijas, si va a 45 grados, pero tiene que ir en dirección a este dedo, ¿sí? Se fijan, a lo mejor aquí está fallando, aquí agarró el método de Nils, porque está agarrando la referencia del premolar, pero como que su angulación no la ideal, entonces hay que irnos más o menos, la aguja la dirigimos hacia donde está la dirección del dedo, ¿sí? Porque ahí es donde está agujero infraorbitario, si es que lo identificaron adecuadamente, ¿sale? Vamos a ver unos videos, y de hecho estos videos también me gustan porque tienen errores. Me gustan más los videos con errores para que ustedes los eviten, que eviten esos errores, que eviten realizarlos. Entonces, infraorbitaria. De hecho, aquí en este video tienen las diferentes referencias. Aquí está palpando la escotadura infraorbitaria para tratar de identificar el agujero infraorbitario. Si se fijan, aquí está la escotadura, baja un poquito, más o menos 1 centímetro, 2 centímetros, agarrar donde comienza el ala de la nariz. Es donde comienza, no donde termina. Donde comienza, hacemos esta línea, hacemos una intersección, y más o menos aquí está agujero infraorbitario. ¿Qué tienen que hacer? Presionar. Si cuando ustedes presionan, el paciente siente una ligera molestia, quiere decir que sí están por debajo del agujero infraorbitario. Ahora, ¿qué error hizo aquí? Ok, anteriormente ella ya había identificado el agujero infraorbitario. Déjenme regreso un poquito. Ya lo tiene identificado. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué error comete? Que al momento de que ella quiere retraer labio, quita este dedo. Entonces, al quitar este dedo, ya perdió la referencia que tanto le costó encontrar. ¿Sí? ¿Se fijan? Deja un dedo aquí, pero ya ni siquiera es cercano a donde estaba el agujero infraorbitario. Ya definitivamente ya perdió el agujero infraorbitario. Entonces, esto puede ser una causa de la falla de la técnica. Va a realizar el método de Nils, que es el que la referencia es el segundo premolar superior. ¿Qué quiere decir? Aquí ya perdió el agujero infraorbitario. Aquí va a colocar el dedo, pero realmente ella cree que está ahí. Segundo premolar. Si se fijan, ella está en el primero. Aquí tenemos canino, ella está en el primero. Y ni siquiera está entrando a fondo de saco del segundo premolar. Entonces, si se fijan la dirección que lleva esta aguja, debería de ir así la aguja, así, segundo premolar, así la aguja. Y ella la está llevando así, prácticamente la anestesia la va a llevar por debajo de la nariz. Nada que ver a la zona que debería de llevar, ¿sí? Ella en lugar de meter su aguja así, debería de meter su aguja, aquí está segundo premolar, más o menos así, con esta dirección. ¿Sale? Entonces ese es un error garrafal el que está cometiendo. Seguro no le va a bloquear por debajo de la nariz. Ahora, otro error. Perdón. Ella no está retrayendo bien su labio superior, entonces al no retraerlo bien, es muy probable que esté equivocada completamente. ¿Por qué? Porque no está perdón, no está por delante de fondo de saco. Entonces, ese es un primer error, que realmente aquí prácticamente lo que está haciendo es una supraperióstica, pero fuera de dirección, porque está con una angulación de 45 grados de distal a mesial, no como debe de ser, despegados al eje longitudinal del diente. Entonces, y encima aparte va a depositar el anestésico por debajo de la nariz. Esta paciente va a sentir una comodidad inmensa. Cuando ustedes depositan anestésico por debajo de la nariz,
es también una técnica demasiado dolorosa, ¿sale? Por eso, por ejemplo, supraperiósticas en incisivos centrales no se las recomiendo mucho porque son dolorosas, porque prácticamente van a depositar muy cercano a la nariz. Entonces, sí se puede hacer, sí se pueden hacer perfectamente, pero sí les duele a los pacientes. Entonces, vamos con la serie de errores. Aquí ya hizo su test de aspiración, fue negativo y empieza a depositar. Si se fijan, ella tiene un cartucho de plástico. Esos cartuchos de plástico hay que ejercer más presión y esa presión genera más dolor. El bisel siempre viendo a hueso. Ella ya fue una práctica como la que ustedes van a realizar, haciendo, depositando muy poquito anestésico y ¿sí? Obviamente para algún tratamiento odontológico no depositamos un cuarto, depositamos mínimo 3/4 de cartucho. Entonces nos vamos al método de Parch. El método de Parch es el que van a agarrar de referencia el incisivo central, ¿sí? Lo vamos a dividir, vamos a partir una diagonal prácticamente. Aquí ya no sabe ni dónde está el agujero infraorbitario, ¿sí? Ya lo perdió hace mucho tiempo, ni siquiera se ve que tenga el dedo. Bueno, aparte de que cuando hicieron la grabación fue muy abajo. Entonces, bueno, supongamos que sí estaba el dedo justo por encima del agujero infraorbitario, que a mí se me hace una angulación muy abierta. Yo lo colocaría un poquito menos angulado para realizar adecuadamente nuestro punto de referencia. Ahora, ¿qué otro error tiene? El bisel siempre tiene que estar viendo a hueso. ¿Dónde está el bisel? Aquí ya introdujo la aguja, el bisel no lo vemos, pero vemos la flechita. La flechita nos indica que el bisel está viendo hacia tejido blando. Entonces, este es otro error muy común que nos impide tener un bloqueo profundo, ¿sale? Entonces hay que cuidar esa serie de situaciones. Bisel siempre viendo a hueso. Se hace test de aspiración, si es negativo, deposita de manera suave y lenta. Entonces, ahorita ella continúa con el método de Evers. Este es el método de Parch, el cual se agarra de referencia el incisivo central. Vámonos con el método de Evers. Este método es agarrar prácticamente de referencia el canino. Y este es el canino, ese es el más sencillo. ¿Por qué? Porque más o menos aquí tiene el agujero infraorbitario. Y si nos vamos con el trayecto de la raíz del canino, ¿a dónde va? Aquí, al agujero infraorbitario. Es por eso que esta técnica de Evers, método de Evers, es la que se selecciona con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque por default nos está llevando a dirección del agujero infraorbitario. Entonces, nos vamos por encima. Si se fijan, aquí vuelve a tener otros dos errores. Aquí ya el trayecto ya lo corrigió. Ya sería el colmo que con el método de Evers fallara el trayecto, ¿verdad? Entonces ya corrigió el trayecto, es un error menos. ¿Pero qué pasa? Otro error, no está retrayendo adecuadamente el labio. Si se fijan, nada más retrae una pequeña parte y eso le impide tener un campo visible, un campo en el cual ella puede ver si hay una arteria y una vena y poder esquivarla. Otro error, bisel otra vez. El bisel no está viendo hacia hueso, el bisel está viendo hacia el labio superior, hacia tejido blando, y por tanto el anestésico se va a ir al lado completamente opuesto de donde se necesita. Se insertaron por delante del tubo de saco, hace test de aspiración, comienza a depositar el anestésico, ¿sí? Pero si se fijan, definitivamente el bisel está completamente equivocado, ¿sale? Entonces, estos son los tres métodos, dependiendo la referencia que vamos a seleccionar. Método de Parch, que es el que agarramos al incisivo central superior de referencia. Método de Evers, que es el que agarramos el canino, y método de Niels, que es el del segundo premolar. Si se fijan, estos tres métodos tienen el mismo objetivo, ir al trayecto hacia agujero infraorbitario. Y les dije, el método de Evers, que es el del canino, de referencia del canino, por default nos lleva hacia el agujero infraorbitario. Entonces es por eso que se utiliza con mayor frecuencia el método de Evers, porque es el de la referencia del canino.
A menos de que ya no tenga el canino ese paciente, podemos agarrar otra referencia, ¿sí? ¿Hay dudas con esta técnica, chicos? Doctora. ¿Sí? ¿Podría repetir cómo se retrae completamente el labio? Es jalar completamente, déjenme quito este video porque aquí el labio lo único que hizo mal, bueno, no fue lo único, hizo muchas cosas mal, pero una de las cosas que hizo mal fue la retracción del labio. Si se fijan aquí lo está retrayendo perfectamente, ¿sí? De hecho, este es a 2 manos, pero con una mano se puede, tienen la oportunidad suficiente de retraer bien el labio. De hecho, esta otra segunda mano ni siquiera está retrayendo nada el labio, y nada más fue por salir en la fotografía. Pero si ustedes jalan bien el labio y una parte de carrillo y colocan su dedo índice por encima del agujero infraorbitario, con eso tienen suficiente. Si se fijan aquí, tienen un campo completamente abierto del fondo de saco. Voy a hacer más grande esta imagen para que ustedes vean que con esto es suficiente. Ahí está. O sea, está retrayendo perfectamente el labio y una parte de carrillo, y el dedo índice está ahí por encima de agujero infraorbitario, que es lo que ustedes necesitan para que su aguja vaya con ese trayecto hacia su dedo, ¿sí? Hacia donde está agujero infraorbitario, pero que el campo esté completamente abierto. No como en el video, que todo esto, en el video todo esto no se veía. En el video apenas se veía la encía de la cara vestibular de la arcada superior. Era lo único que apenas se veía. ¿Vale? Pero ustedes siempre, para todas las técnicas, tienen que tener un campo completamente abierto. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Doctora, ¿se infiltra como tal en la cavidad infraorbitaria o puede ser alrededor? No llegas a agujero infraorbitario, definitivamente no alcanzas a llegar. Sí te acercas, pero no llegas. Ok, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, parece que no, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces por el día de hoy le dejamos hasta aquí. Repasen estas técnicas que vimos. Ya de las superiores, no, nos faltaría de las superiores la zona palatina, y después seguimos con las inferiores. Entonces, tal cual, prácticamente ya la próxima semana terminamos con este. No creo. Yo creo que el examen va a ser hasta regresando de vacaciones, ¿sí? Para que no se estresen y sean felices y estudien en el periodo vacacional, por favor. Entonces, repasen esas técnicas que vimos, qué es lo qué nervios bloquean, cuáles referencias tenemos. Por ejemplo, esta de infraorbitaria, que tiene sus 3 referencias, cada referencia tiene su nombre, qué nervios bloquea y cuál es el trayecto. ¿Sí? Enfóquense en eso, lo que bloquea y cuáles son las referencias de cada técnica. ¿Sale, chicos? Pues entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, por el día de hoy damos por terminada la sesión, y pues la siguiente clase pues avanzamos lo más que se pueda. ¿Sale, chicos? Espero que tengan una bonita tarde y nos escuchamos nuevamente el martes. Hasta luego, chicos. Bye, bye. Hasta luego, doctora. Bonito día. Buen día, doctora. Buen día, doctora. Gracias. Hasta el martes. Hasta luego, doctora.